Gloria a Dios, aleluya, le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aprendiendo de su palabra. La palabra del Señor es muy importante para nosotros y debemos de aprender. Bien, vamos a trabajar con el próximo estudio, la segunda parte del estudio de vida eterna. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene hoy para que podamos seguir creciendo en el conocimiento. Bien. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tú tomando control de nuestra mente, de nuestro sentido. Mira que tenemos sed de tu palabra, sed del conocimiento. Unge nuestra mente, nuestro corazón y nuestro sentido. Y aquellos, Señor, que han prestado su corazón para escuchar y su mente, llénalo de tu fuego, que sientan el fuego a través de tu estudio que tú das, para que puedan entender que son tuyos y que provienen de tu corazón a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver la continuidad, ya que en el libro de Juan comenzamos con el estudio vida eterna, el conocimiento de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí tenemos unos cuantos versículos, que es el capítulo 2 del libro de Génesis, versículos 7, 16 y 17, y en el libro de San Juan estaremos también trabajando. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Alabado sea el nombre del Señor. Estaremos iniciando con esta parte y que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí vemos, hermanos, donde nace el inicio de la vida, porque realmente vemos donde el Señor nos dice aquí que aquí Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Al Dios soplar en el hombre que él había formado, sopló aliento de vida, ya podemos entender de dónde nace la vida. Y como en Dios hay eternidad, Dios es el Todopoderoso, quien forma las cosas, le da vida de él mismo. Entonces aquí él formó al hombre, pero ¿qué sucede? En el 16, aquí hay un mandamiento de Dios. Aquí es que tenemos que ir observando para que tengamos cuidado. Hay un mandamiento donde Dios le da un mandato al hombre, y ese mandato era para que él tuviera cuidado, porque lo principal que Dios quería que él entendiera era que había algo en él, pero él no podía entender. Adán no podía entender que él era formado y que Dios había soplado aliento de vida y que de Dios había salido vida. Del mismo Dios había salido vida, y lo que sale de Dios es eterno. Este era el chin que Adán no sabía, y tal vez hay muchos que no saben esa verdad, porque no tienen ese conocimiento. Oremos para que Dios nos dé ese conocimiento a todos. Entonces, de Dios sale esta vida. Fíjense que Él formó del polvo y sopló. Vemos la importancia de entender la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que crean en el nombre del Hijo de Dios, porque aquí es que inicia el estudio. Entonces en el 17 le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, aquí vemos la sentencia, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hay un día y un ciertamente. Cuando Dios da una determinación, ciertamente, esto es un decreto ya para que si la persona falla, sea para bien o para mal, sabe que eso es así. Ciertamente morirás. Bueno, el decreto era para muerte, porque ya él estaba formado, ya él tenía la vida.
Y era para que Él no muriera, era para que Él existiera, porque Dios, vuelvo y repito, le sopló este aliento a Adán para que él pudiera existir como un hombre que no iba a morir, iba a ser el padre de todos los seres creados después de él. Aleluya. Pero lamentablemente sabemos el resto de la parte donde el engaño de la serpiente. Bien, pero estamos en el tema de la vida eterna. Entonces aquí vemos dónde realmente comienza. Y para continuar con el tema, entonces estaremos trabajando en el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 21, 24 y 26. Escuche bien como dice el verso, los versos. Porque 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos, hermano, esperando que usted esté recibiendo, porque esto hay que recibirlo, hay que escucharlo, meditarlo para recibir. Por eso estamos buscando que podamos disfrutar y entender lo que es la vida eterna, que no es cualquier cosa, es una vida eterna para vivir eternamente. Pero la parte que leímos en Génesis nos da a entender cómo nace la vida eterna, pero también cómo se pierde. Dios forma al hombre, pero entonces él, por el engaño, la transgresión de la esposa, sabemos que la serpiente engañó a la esposa, perdió esta oportunidad. Ahora nos dice el Señor, porque vemos lo que dice el 26, me agrada el versículo 26 también. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí, observe bien lo que dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida eterna. Entonces, cuando hacemos una evaluación en el libro de Juan, mire cómo dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí vemos la parte principal que se relaciona con Génesis y San Juan y en el libro de Juan también. Para que sepáis, es para que sepamos. Entonces, ¿qué Dios quiere que sepamos? Lo que nos dice la Biblia. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Nos dice otra vez, vuelvo y leo, dice, porque como el Padre levanta a los muertos, aquí vemos que el Padre levanta a los muertos y le da vida. ¿Por qué le da vida? Porque Él puede, porque en Él está la vida. Entonces dice, así también el Hijo a lo que quiere da vida. O sea, que el Padre y el Hijo pueden hacer lo mismo, porque entendemos que es lo mismo. Entonces, el 24 sigue el Señor hablándonos y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Aquí analizamos esta parte. Aquí hablando de oír la palabra y creer, está hablando de la fe, un arrepentimiento para tener esta vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero no es simplemente a vivir humanamente, está hablando de una vida eterna, por la fe en Cristo Jesús, en su nombre.
Alabado sea el nombre del Señor. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿sabrá usted, sabré yo el valor que esto tiene? ¿Usted tiene la idea de alguien que tiene vida en sí mismo? Porque a veces estamos en el camino de Dios. Esto es para que haya un despertar. Usted que le ha tocado recibir este estudio, para que usted entienda la profundidad que esto tiene. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces el asunto está en Cristo. Cristo, cuando aceptamos a Cristo de todo corazón, hemos pasado de muerte a vida. La muerte que recibimos de Adán, entonces ya no va a reinar en nosotros. Ahora nosotros ya tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora tenemos una vida nueva. Como dice el verso, para que sepáis que tener vida eterna. Ahora usted puede entender que tiene vida eterna. Ahora yo lo sé. Vida eterna en Cristo Jesús. Y estos son estudios para que aquellos que todavía no conocen al Señor, pero que tienen la oportunidad a veces que escuchan, sin querer, Dios permite que escuchen los mensajes, usted entienda que el tener vida eterna es a través de Cristo. Que todo el que está sin Cristo ha muerto porque tiene la esencia del pecado de Adán. Eso fue lo que el Señor le dijo. Porque de cierto morirás. Entonces, en el camino de Dios hay que tener a Cristo en el corazón. Como nos dice el libro de los Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó al Señor Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estamos trabajando con el tema vida eterna. Entonces, Dios es aquel que, como nos dice el libro de Apocalipsis, que Él es el principio y el fin. No hay comienzo de día, ni tampoco términos. Es para que nos concienticemos que es una vida eterna donde vamos a existir para siempre. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos el perdón de Jesús, todo aquel que le haga falta, por la fe, aceptando a Cristo. Y luego, entonces, vivir con el conocimiento de la vida eterna. Para permanecer, para estar claro en lo que está. Para que el sistema del mundo, para que la vanidad del mundo, como nos dice el libro de Juan, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando nosotros estamos claros de que tenemos el conocimiento de la vida eterna, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida nos van a vencer. Porque el que adquiere el conocimiento de la vida eterna, también debe de entender las cosas que no le convienen. Y esto hay que guardarlo, no simplemente escucharlo, sino tener los versículos, trabajar con ellos, recibir la palabra de Dios en nuestros corazones y guardarla. Y esta palabra debe de morar en nosotros. Porque en el libro de San Juan 6:63 dice el Señor, porque el Espíritu es el que da vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener para ser creyentes genuinos, claros y vencedores. Y cuando ya sabemos esta verdad de que en aquel tiempo el enemigo engañó a la mujer y la mujer entonces con la transgresión engañó al hombre y perdieron la vida eterna. Hoy el diablo también sigue haciendo este trabajo para que usted o yo perdamos la vida eterna. Pero ¿cómo tenemos que combatir? Con la palabra.
con el conocimiento, con la precaución, para que tengamos cuidado, alabado sea el nombre del Señor, para que podamos seguir hacia adelante, para que sepáis que tenéis vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y estas son las cosas que el Señor nos da en amor, porque escuche bien, todo aquel que no logre la vida eterna en Cristo Jesús, lamentablemente no podrá alcanzar la salvación prometida por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe, aceptando a Cristo y cumpliendo con la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Este tema es muy, como dije en el primer estudio, es profundo y Dios lo da por parte, pero tenemos que darle valor a la palabra, porque Dios le da la confirmación a los oyentes de que son palabras vivas, palabra santa, palabra de verdad a nuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya. Vuelvo y repito el versículo 26 porque es muy importante guardar este verso aparte de todos los otros que Dios nos da. Porque como el Padre tiene vida, escuche bien, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso? Que cuando ya tenemos a Cristo en el corazón, tenemos vida eterna también. ¿Por qué? Por el Espíritu en nosotros ya, mediante la fe. Yo tengo vida eterna. Usted tiene vida eterna. Porque es una seguridad que Dios nos da mediante la fe a través de Jesús, aceptando a Cristo. Y así podremos estar seguros de que tenemos vida eterna. Por eso es que tenemos que trabajar con el conocimiento de la vida eterna, sacar el tiempo, no dejar que el sistema del mundo los afane. O que ya Dios nos bendijo, ahora ya yo no quiero conocer, no quiero leer la Biblia. Ya la Biblia está en un lugar y solamente la leo cuando voy a la iglesia y me dicen el capítulo, entonces ahí yo leo y después de ahí ya no leo más. Eso no es una persona que tenga conocimiento de vida eterna. Vida eterna es amar a Dios. Y el que ama a Dios, escuche bien, el que ama a Dios cumple con Dios, porque el amor, aleluya, de Dios en nosotros no contriñe y nos lleva a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. El amor de Dios nos lleva a buscar las almas. El amor de Dios nos lleva a pensar en aquello que no tienen vida eterna. El amor de Dios cubre multitud de pecados, porque es el amor de Dios. Y como nos dice el libro de Juan, Dios es amor. Y todo esto es a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por usted y por mí, para que nosotros tengamos vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Reciba este trabajo en el nombre de Jesús, ya que Dios así lo ha determinado. Disfrútelo porque es el tiempo que Dios ha determinado para que recibamos este conocimiento de su palabra. Ya sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Y si hay algún amigo que le ha tocado escuchar, recuerde que en Cristo Jesús hay vida eterna. Si Dios lo permite, seguiremos con la próxima parte de el estudio bíblico, vida eterna. Amén y amén.